días, alumnos de tercer grado de primaria. Vamos a hacer para esta semana un repaso para que puedas dar tu examen de química de la mejor manera. Muy bien, chicos de tercer grado. Vamos a comenzar definiendo y recordando lo que es el agua. ¿Qué era el agua para nosotros? Era una sustancia maravillosa y única. En la antigüedad se consideraba que el agua era un elemento. Más tarde se descubrió que el agua es un compuesto. ¿De la combinación de quién? De hidrógeno y oxígeno. Recuerda esto, mira, ¿cuál es la fórmula del agua? La fórmula química es H2O, ya que tiene que dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Repito, el agua es una sustancia maravillosa y única. ¿Cuál es su fórmula química? H2O. H2O, ya que tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, como se representa acá. Muy bien. ¿Cuáles son las propiedades del agua? Las propiedades físicas y las propiedades químicas, ¿no? Dice, por ejemplo, el agua puede ser materia, pesa y ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Está conformado por dos elementos. ¿Cuál es? El hidrógeno y el oxígeno. La fórmula química del agua es H2O, recuérdalo. El agua pura no tiene, ¿qué no tiene? Olor, sabor ni color. No tiene forma y toma la forma del recipiente que lo contiene. El agua se puede presentar en la naturaleza en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Recuerda la fórmula del agua, recuerda la composición del agua. Muy bien. Dice por acá, en estado se encuentran los glaciares, en estado sólido, como cubos de hielo, el agua se encuentra en los glaciares. En estado líquido, en los océanos, mares, ríos y lagos. En el estado gaseoso se encuentran las nubes y vapores de agua. Esto, por favor, acuérdense. Las propiedades físicas del agua: insípida, porque no tiene sabor; inodora, porque no tiene olor; incolora, porque no tiene color. ¿De acuerdo? Tres propiedades físicas: insípida, inodora, incolora. Sin agua no hay vida. El cuidado del agua es muy importante porque sin agua no podemos vivir. Muy bien. Seguimos a ver. ¿Cómo ayudar a cuidar el agua? Bañándote, tratando de ahorrar el agua, cerrando la regadera cuando te aseas, cuando te cepillas, ¿correcto? Cuando habíamos dicho lava tu papá su carro, ¿no? ¿Qué es el ciclo del agua? El ciclo del agua es un proceso de circulación del agua, ¿no? ¿Te acuerdas que los mares se evaporaban, subían a dónde? Por acción del sol se evaporan. El sol calienta los mares, se evaporan, suben a las nubes, se juntan con el agua y cae la lluvia, ¿no? ¿Te acuerdas que el ciclo del agua lo que era, no? Muy bien, cuidado que por acá viene una pregunta para el examen, ¿ah? Vamos a ver. Une con líneas principales los procesos del agua. Evaporación, acuérdate, evaporación. ¿Dónde está? El agua se evapora en el océano y sube a la atmósfera. Ah, muy bien. Definición de evaporación, chicos, ¿ah? Estudien esta parte. Precipitación. El fenómeno, la atmósfera pierde agua a través de lluvia, nieve o granizo, no la precipitación. Infiltración. El fenómeno ocurre cuando el agua que alcanza el suelo penetra a través de sus poros y pasa por el agua subterránea, ¿no? Escorrentía. Se refiere como el agua de río se desliza hacia el océano. Muy bien, entonces recuerda la evaporación y la precipitación. Cuidado, te vaya a venir en el examen. ¿Qué era el ciclo del agua? El sol calienta los mares, se evaporan, suben a las nubes, se hidratan y luego caen como lluvia. Muy bien, así de esa forma trabaja el ciclo del agua, ¿no? ¿Qué más luego vimos? El aire, ¿no? ¿Qué era el aire? Ojo acá con esta definición, señores, ¿ah? Ojo con esta definición. El aire es una mezcla de gases que forma la atmósfera de la Tierra, considerado como un componente natural. ¿Qué es el aire? Es una mezcla de gases. Muy bien, ¿de qué gases?
principalmente del oxígeno y del nitrógeno, ¿no? Y algunos gases nobles. Propiedades del aire. El aire es decir, no tiene color, incolora, ¿no? Es inodoro e insípido, es decir, no tiene inodoro, insípido. Insípido es sabor, inodoro es olor, no tiene olor ni sabor. Ocupa un lugar en el espacio. Por tener oxígeno ayuda a la combustión. Tiene masa y volumen. Adopta el recipiente que los contiene. ¿Qué debo saber de acá? La composición del aire y qué es el aire. Ojo, por ahí te viene otra pregunta. Ojo que por ahí te viene una pregunta. ¿Qué es el aire? Es una mezcla de gases. Recuérdate. Las propiedades ya le hemos visto acá, que es incoloro, inodoro, insípido. ¿Por qué es importante el aire? Por el dióxido de carbono indispensable para la fotosíntesis, que era la manera que las plantas se alimentaban. El ozono sirve para protegernos de los rayos UV ultravioleta, ¿no? El aire permite a los seres vivos, plantas, animales. El aire permite que los aviones y globos puedan volar. Muy bien. Contaminación del aire. ¿Quién contamina el aire según este dibujo? Las industrias, los carros y las personas que fuman. Las industrias, ¿por qué? Porque botan humo tóxico. Los carros también, porque botan su combustión, es un humo tóxico, ¿no? Y la colilla o el humo de los cigarros cuando las personas fuman, ¿no? ¿Qué es el ozono? Cuidado que acá te viene otra pregunta. El ozono es un gas que forma una capa protectora para la Tierra, que se encarga de filtrar los rayos ultravioletas provenientes del Sol, evitando de esta manera muchos daños a los seres vivos. Sin embargo, cada vez que usan desodorantes, ¿qué sería? A ver. Desodorantes insecticidas, también con la contaminación del smog se contribuyendo a la destrucción de la capa de ozono. Sin embargo, los insecticidas, los desodorantes, los aerosoles, cada vez que se usan desodorantes insecticidas, también con la contaminación del smog se está destruyendo la capa de ozono. Estos productos contienen difluoruro de carbono, que es el CFC, que son las sustancias que destruyen la capa de ozono. Cuidado con esta pregunta. Estos productos contienen CFC, que son freones carbonados, ¿no? Que son las sustancias que destruyen la capa de ozono. La capa de ozono es como un colchoncito que recubre la Tierra, ¿o no? Que nos protege de los rayos ultravioleta del Sol. ¿Qué lo destruye? Los aerosoles, los insecticidas, los desodorantes, las colonias. Estos productos, los desodorantes, contienen CFC, que son los freones, destruyen la capa de ozono. La destrucción de esta capa permite el paso de mayor cantidad de rayos ultravioleta a la Tierra, ¿no? Destruyen las plantas y todo ser vivo. Muy bien, ¿cómo consideramos y cómo preservamos la capa de ozono? Tenemos que cuidar mucho lo que es la contaminación, ¿no? Bastante. Verificar siempre que los refrigeradores del sistema de aire acondicionado no tengan filtraciones. Comprobar que los spray que sean dañinos para la capa de ozono no lo utilicen, ¿no? Realizar una limpieza en los tubos de automóviles. Mantener bien sellados los productos domésticos que contengan elementos que dañen la capa de ozono. Muy bien, entonces rápidamente hemos hecho un repaso que es bastante sencillo. El examen te va a venir bien fácil. Algunas definiciones de agua, algunas definiciones de aire, algunas propiedades, ¿ya? Muy bien, alumno de tercer grado, repasa un poquito de lo que hemos conversado hoy día, que el examen te va a venir muy fácil. 5 preguntitas, ¿ya? A ver, entonces, suerte para tu examen. Nos vemos la siguiente semana.